buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este su primer espacio del programa Conversemos, un programa que es realizado por y desde el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja e instituciones afines CIPROS y MECA. Esta tarde estamos muy complacidos de entrar a sus hogares con una serie de temas interesantes que vamos a estar conversando con ustedes. Y les solicitamos por favor que nos sigan a través del Facebook, comentemos y nos dejen sus sugerencias, sus opiniones, sus likes para ver qué opinan del tema que tratamos esta tarde. Como invitado especial el día de hoy nos acompaña el doctor Octavio Argueta Cardona. Él es odontólogo y es secretario de Educación y Cultura de la Junta Directiva de CIPROS y MECA. Esta tarde vamos a hablar un tema que ha generado muchas dudas e incluso muchas polémicas porque fue a dar a la Sala Constitucional. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Ley 6836 o como es conocida, la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas. Doctor, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, licenciada. Un placer poder dirigirme a los televidentes. Gracias, doctor. Cuéntenos un poco qué es y cómo surge la Ley 6836. Bueno, antes del año 1982, el sistema de salarios para los profesionales en ciencias médicas era muy confuso. Se había creado una política de ir acercando los salarios de la gente no profesional a los profesionales. Y la diferencia y el poder adquisitivo, la diferencia había disminuido mucho y el poder adquisitivo de los profesionales en ciencias médicas también. Eso llevó a plantear una serie de sugerencias a las autoridades de la Caja para solucionar el problema de los profesionales en ciencias médicas que invierten muchos años de estudio para lograr los títulos académicos y luego se dedican a trabajar en el seguro de salud, básicamente, de la Caja Costarricense del Seguro Social. Después de múltiples soluciones, unas que no eran viables desde el punto de vista legal, se ofreció un aumento de 2.000 colones generalizado, etcétera, etcétera. Se tuvo que llegar a un movimiento de presión, un movimiento de huelga, que inició hacia finales del gobierno saliente y el principios del entrante y duró 42 días. Fue un movimiento muy desgastante y eso llevó a la creación de una comisión que redactó un proyecto de ley que fue aprobado en diciembre del año 1982, que es la ley que nos rige actualmente. ¿Cuáles grupos están bajo la cobija de esta ley 6836? Bueno, la ley de incentivos médicos básicamente es para 5 grupos profesionales. Los odontólogos, los farmacéuticos, los microbiólogos, los médicos y los psicólogos clínicos. Ellos entonces se rigen, esta es como su escala salarial, esto va a ser lo que define cómo se les van a pagar a ellos. Es correcto, es una ley que establece, es más, es la única ley que establece desde que se implementó en su totalidad, que llevó muchos años más, ¿verdad? Un sistema de pago en el cual se establece cuánto gana cada uno de esos profesionales y dentro de estos en sus diferentes categorías y también sirve, que es lo que hay que rescatar de esta ley, como digamos el metro universal que hay en París. Es una base sobre la cual se calculan los salarios para arriba y para abajo, porque es, digamos, la única que está estructurada y realmente llevó muchos años, como les repito, de estudio y llevarla a cabo, ejecutarla. ¿Y qué era lo que pretendía la Caja hacer con los salarios de los profesionales en ciencias médicas en esta época? Bueno, en realidad no tengo muy claro ese tema, ¿verdad? Yo participé un poco en el movimiento, yo estaba pues relativamente joven, se suponía que la Caja lo que quería era bajar los costos a un mínimo, ¿verdad? Para que no tuviera que pagarse a los profesionales en ciencias médicas lo adecuado. Hay que recalcar que, por ejemplo, ¿dónde es que puede ganar más un profesional en ciencias médicas si no es dando para lo que fue formado, sino en un seguro de salud? Sí, sería como ilógico que los ingenieros eléctricos, mecánicos, civiles en el ICE fueran los que menos ganaran, porque es la razón de ser, ¿verdad? Precisamente la ingeniería es una de las partes más importantes. Entonces, es donde, pues lógicamente, tienen que verse más beneficiados los profesionales que trabajan directamente atendiendo a la gente, que es la razón de ser del seguro de salud, ¿verdad? Y actualmente, ¿cómo está conformada esa ley?
Bueno, esa ley está conformada de la siguiente manera. Existe un salario base para cada uno de esos grupos profesionales. Cada uno está por separado. Cada uno está por separado. O sea, los odontólogos tienen sus categorías de profesionales, los microbiólogos, los farmacéuticos, los médicos y los psicólogos clínicos. Además de eso, ese salario base, que es el primero, se paga lo que se llama una dedicación exclusiva o dedicación a carrera hospitalaria o carrera administrativa, que corresponde a un porcentaje, que es un 23%. Hay una anualidad, que es de un 5.5%. Tengo que aclarar que no es la más alta de todo el sector público, la más alta es de 7.1, que es en algún ministerio, no me acuerdo exactamente cuál es, ¿verdad? Y luego hay un 17%, que es una bonificación adicional que se da a los profesionales de ciencias médicas por su dedicación a estos trabajos de atención en salud, que además debo decir que son muy peligrosos. ¿Por qué, doctor? Porque, por ejemplo, todos los grupos profesionales están expuestos a diferentes agentes patógenos, tanto biológicos como mentales. El caso de los psicólogos clínicos, por ejemplo, tienen que oír los problemas de la mayoría de la gente que llega a sus consultas, o de todos, y esto también conlleva un deterioro en su salud, ¿me explico? Todos los otros grupos profesionales estamos expuestos a agentes patógenos por trabajar en hospitales o en EVAIS, ¿verdad? Por ejemplo, le puedo decir que en el caso de los odontólogos, el spray que se genera al trabajar con las piezas de mano, o sea, el taladro que llama la gente, tiene un esparcimiento más o menos de 2,5 metros alrededor, y en la boca hay desde el virus del SIDA, tuberculosis, hepatitis, etcétera, 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 todo lo que a ustedes se les ocurra. De hecho, la boca es una de las regiones más contaminadas del cuerpo humano. Los médicos que todos los días están atendiendo gente con gripe y etcétera, tuberculosis que está reemergiendo, los microbiólogos ni para qué, con sus exámenes de laboratorio. Y los farmacéuticos pues también en su contacto, los que están en contacto con la gente directamente y el manejo de todos estos productos químicos y otras áreas, por ejemplo, de farmacia, como por ejemplo la gente que trabaja con medicamentos de tipo nuclear, o sea, que emiten radiaciones para ciertos tipos de pacientes que tienen que darse. Okay, para quienes nos están en este momento viendo, les recordamos que este es su programa Conversemos, un programa realizado por y desde el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja de Instituciones Afines CIPROSIMECA, y nos acompaña el doctor Octavio Argueta Cardona. Él es odontólogo y es secretario de Educación y Cultura de la Junta Directiva de la Caja, de CIPROSIMECA. Y ahorita estamos hablando de la Ley 6836 o la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, un tema que ha traído diferentes dudas, diferentes polémicas, que incluso estuvo en la Sala Constitucional, estuvo en la Asamblea Legislativa, y ahorita, doctor, una de las consultas que quiero hacerles precisamente del famoso enganche que se habla de la Ley 6836. ¿Qué es esto del enganche? Bueno, la historia no termina cuando se aprueba la ley y se promulga en la Gaceta. Resulta que aplicarla no fue tan sencillo. Hubo la participación de actuarios matemáticos, del gobierno, del sindicato, aportes de analistas financieros, etcétera. Entonces se llegaron a aplicar diferentes fórmulas para establecer las categorías salariales primariamente, y luego para mantener la distancia, que fue uno de los orígenes de la ley, entre los no profesionales y los profesionales. Resulta que en ese tiempo los gobiernos muy astutamente escogieron un grupo de testigos que son grupos de gente no profesional, para conformar un grupo y sobre ellos sacar un promedio de un salario. Y luego el promedio del salario de nosotros los profesionales en ciencias médicas. Se estableció que debía de haber una diferencia de un 3.83 entre el promedio de esos salarios no profesionales y el promedio de los salarios de los profesionales. Muy astutamente digo, porque el gobierno entonces puso testigos que fueran los de menor categoría salarial, ¿me explico? Entonces puso en ese tiempo a los guardias civiles, a las cocineras de los programas de Limas, ese tipo de categorías salariales. Ok, doctor, entonces podemos decir que esta ley de ninguna manera afecta a los testigos. De ninguna manera afecta a los testigos. Eso es una idea que ha vendido este señor por todo el país.
incluso señores exdiputados le compraron la idea y presentaron proyectos para ser discutidos en la Asamblea para ver si logran modificar la ley 6836. Incluso creo que hasta el presidente, no creo, el presidente de la República actual dijo que había que revisar el desenganche. El desenganche. Eso era lo que le iba a consultar ahora, doctor. Tengo entendido que esta ley incluso estuvo hasta en la Sala Constitucional y que ha estado en varias oportunidades. ¿Por qué se da esta situación? Al menos en este último caso, tal vez explicarme un poco más. Sí. Bueno, la ley ha sido cuestionada por medio de acciones de inconstitucionalidad 6 veces. La última vez, el año antepasado, una funcionaria de la Caja Costarricense del Seguro Social, una exfuncionaria y un abogado litigante externo presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la ley, alegando que la Caja hacía una discriminación y que repartía mal los recursos al hacer cumplir esta ley. La Sala, como siempre, acogió el recurso, la acción, y lo estuvo estudiando sendos meses, casi un año. Y declaró, así como lo había hecho la Procuraduría General de la República, que la ley se aplicaba correctamente, que no había sido ningún adefesio de ley, como muchas otras que se hacen aquí, y que seguía vigente. Dentro de este proceso, la ex jerarca, presidenta ejecutiva de la Caja, la doctora Iliana Balmaceda, metió una acción de, ¿cómo se llama? Pues que apoyaba la acción de inconstitucionalidad que habían. Es una coadyuvancia, gracias, licenciada. Una coadyuvancia a las acciones de inconstitucionalidad que habían presentado esta funcionaria y exfuncionaria y el abogado. En el sentido de que la ley sí estaba siendo mal aplicada y que debía de desaplicarse para complacer a estos grupos o estas personas. Resulta que pues ya también salió en contra de nosotros, pero igual la Sala, a pesar de que era la presidenta ejecutiva de la Caja, hizo un razonamiento como debe ser y dijo que la ley estaba correctamente aplicada, ¿verdad? En el sentido, la Sala la dijo que estaba correctamente aplicada porque era una relación entre iguales. Sí, correcto, que no hay ningún vicio de inconstitucionalidad dentro de la ley. Está bien aplicada. Está bien aplicada, como les repito, es la 6ª vez. Aquí más bien la Sala lo que nos está diciendo es efectivamente, más bien ratificando lo que veníamos hablando. No hay problema con los testigos. No hay problema con los testigos, no hay problema con nada. Entonces, yo no sé por qué la gente insiste en ese punto, ¿verdad? También estuvo en la Asamblea, me decía usted. Sí, el diputado Céspedes, el diputado Luis Fishman, que es muy amigo de este dirigente, presentaron unas revisiones a la ley en ese sentido, porque a veces la gente se deja llevar por estas cosas. Incluso un actual diputado, Otón Solís, habló con este dirigente sindical y dijo que él desde la Comisión de Control de Gasto Público iba a entrarle a la ley de incentivos médicos. Pero conociendo a don Otón por el discurso que toda la vida ha dado, que ha sido respetuoso de las leyes y de los fallos constitucionales, no entiendo su posición. En fin, debe ser que este dirigente sindical seguro le dijo alguna que otra mentira y lo rodó, como decimos popularmente en Costa Rica. Y es un poco extraño porque, bueno, insisto en esto, ¿verdad? Que si la Sala Constitucional 6 veces ha dicho que está bien, entonces la insistencia, ¿a qué se atribuye? ¿A qué cree usted que se atribuye esa insistencia, doctor? Ha habido diferentes posiciones, incluso en el último tiempo con los famosos notables, se dice que uno de los agentes disparadores de la Caja es los salarios de los profesionales. Pero yo le puedo decir lo primero que le dije al inicio de esta entrevista, o sea, ¿dónde van a ganar mejor los profesionales de ciencias médicas si no es donde es su razón de ser, en atender en salud? Luego, a veces tienden una cortina de humo sobre problemas muy viejos que aquejan a la Caja, que es, por ejemplo, la mala administración de los recursos.
programas informáticos que no han servido, alquileres, almacenes que además la Contraloría los ha declarado que no proceden por diferentes razones y se les sigue alquilando a la misma empresa las bodegas, contrataciones terribles. No han sido los profesionales en ciencias médicas los que han participado en mayor número en los famosos casos Caja Fisher, ni el préstamo español, ni otros que ha habido en el pasado. Contrataciones como las que le atribuyen al expresidente Eduardo Doria. Exactamente, o sea, ese tipo de cosas que son los disparadores. En realidad, para resumirlo, es una administración ineficiente, porque no se siguen criterios técnicos. La adjudicación, por ejemplo, de los EBAIS del programa PAIS, antiguamente llamado PAIS, donde la calidad de los servicios no es la óptima, donde la gente pues se queja de las atenciones, donde la anterior presidenta ejecutiva mandaba a decir que iba a mandar los exámenes de laboratorio a la clínica Carlos Durán o a la clínica central, sin ningún fundamento, sin desconocer cuál es la capacidad resolutiva de cada lugar. O sea, lo que hacemos son parches, no vemos el problema real, o sea, no ven el bosque, ven pedacitos del bosque, cuando muchos, si acaso lo que ven son árboles o arbustos, ¿verdad? Entonces, ojalá esta nueva administración tenga una visión más globalizada. Además, la caja tiene que ser reestructurada desde un punto de vista administrativo. Hay que verla como lo grande que es, son 50.000 empleados, son 1.100 y resto de BAIS, 80 áreas de salud, 30 centros hospitalarios, o sea, no es juguete, es la institución emblemática de este país, y hay gente muy interesada, tanto políticamente como externamente, intereses de que se privatice la salud, que es lo que a veces nuestro pueblo no entiende, ¿verdad? Porque se dejan llevar precisamente por declaraciones como la de este señor, ¿verdad? Hay cosas que hay que entrarle y estamos de acuerdo en algunas cosas con algunos grupos sindicales, los profesionales en ciencias médicas, pero básicamente es la mala administración lo que nos ha llevado a este problema. Uno de los tales personas que llevó a cabo las investigaciones, de los notables, claro que se le nota si ganaba más que el presidente Obama, ¿verdad? Yo ganando, no sé, 20 millones de colones al mes, pues puedo decir que todos los demás lo que hacen es robar, ¿verdad? No sé, yo los llamo los vividores de la función pública, porque esos sí son vividores de la función pública, los que viven alrededor de los contratos, andan viendo, a ver, van a venir unas asesorías sobre tal cosa, entonces hay que caerles a esas contrataciones. Esos son los vividores de la función pública, no porque sean buenos para el país y dar las mejores ideas, no, porque hay que vivir de eso, ¿verdad? Viviendo alrededor son las rémoras de la función pública. Ahora que usted habla de eso, doctor, me llama muchísimo la atención el hecho de que en medios de comunicaciones nacionales y precisamente en una página de la NEP salió una publicación en donde se hablaba que el pasado 4 de junio, ellos la copiaron de un medio de comunicación tradicional, en donde explicaban el caso de un doctor en Pérez Celedón que ganó 11 millones de colones en un mes. Y ellos lo llamaron una lista elitista de médicos que ganan sumas millonarias. ¿Qué podemos decir al respecto, doctor? Bueno, resulta que la misma caja es la administración de la caja, ¿verdad? La administración en oficinas centrales es la que ha promovido que se abuse de ciertos profesionales, porque la situación es al revés. Por ejemplo, le puedo decir que en Pérez Celedón solo habían 2 anestesiólogos. ¿Dos anestesiólogos para el Hospital Escalante Pradilla? Exactamente, el hospital regional. Resulta que los dos, cuando uno no hacía guardia, el otro tenía que estar en disponibilidad, o sea, nunca estaban en su casa. Entonces, prácticamente, uno de ellos nunca estuvo en la casa durante años, nunca tuvo vacaciones. Entonces, y si la gente trabaja, hay que pagarle. Obviamente, de esa gente daba parte de su vida por estar atendiendo a los pacientes. De eso los salarios están abultados. Y eso fue una lista que salió en La Nación hace, creo que 2 años, donde había, correcto, sí, hace 2 años. Incluso jocosamente se le llamaba el top 10, ¿verdad? Pero hay gente que se le decía, mire, lo necesito en tal lado, lo necesito en tal lado, lo necesito en tal lado, tenían que pagarle.
Cubrían los servicios 24 horas. Cubrían los servicios, exactamente. Eso se debe también a que las autoridades no han planificado la formación de especialistas, que existe un programa entre la Universidad de Costa Rica y el CENDEIS para formar los especialistas necesarios, pero eso se ha manejado más políticamente que con un sentido de planificación estratégica de formar el número de profesionales en las áreas que necesitamos. Doctor, ¿qué pueden hacer ustedes como profesionales en ciencias médicas para darle a entender a estos asegurados, a esta población, ya que, como decía usted, tanto esta persona del sindicato como algunos medios de comunicación se han dado la tarea de empañar la buena labor que ustedes realizan? Bueno, realizar campañas de divulgación como esta, ir a hablar con las comunidades de qué es lo que nosotros hacemos, por qué estamos peleando. Nosotros no estamos peleando por salarios, desde hace años no estamos peleando por salarios, simplemente porque tengamos las cosas con que trabajar, para darle la atención adecuada a la gente, para que no haya esas listas de espera, que haya más profesionales donde los necesitamos, no como hicieron ahora, que se trajeron unos 50 o 60 médicos para trabajar en el expediente electrónico, que es una manera solapada de colocar gente que me ha servido políticamente aquí en oficinas centrales, cuando los médicos y los odontólogos y los microbiólogos y todos los otros profesionales tienen que estar dando atención en salud. O sea, no puede ser que la administración se convierta en un fin en sí mismo. La administración es para solucionar el problema de la atención, en la parte del seguro de salud. Sabemos que el seguro tiene otras áreas, ¿verdad? Pero esa parte tiene que dársele el apoyo necesario, ¿verdad? No como en todos lados que faltan los recursos, porque yo le puedo decir, mencionar montones de lugares, más de aseguro que casi todo el país hacen falta los recursos humanos para poder dar la atención adecuada, ¿verdad? Y tenemos que seguir con estas campañas de divulgación a nivel hormiga o utilizando estos medios de gran cobertura, ¿verdad? Para seguir adelante, dándonos a conocer y por qué estamos aquí nosotros, ¿verdad? Doctor, podríamos decir ya para finalizar que el discurso dado no es el indicado por parte de estos medios de comunicación y de este sindicalista. ¿A qué me refiero con esto? Que el que estudia, que no gane lo mismo que el que no ha tenido la posibilidad de estudiar. ¿Cómo podemos ver ese discurso que quiere dar a entender a estas personas? Pienso que a toda la gente se le deben de facilitar las oportunidades para estudiar. Yo creo en el Estado que promueve la educación como un medio de movilidad social, ¿verdad? Y todo lo que sea para que la gente se supere, porque entre más informado y más educado sea un pueblo, mejores soluciones aporta a todo nivel, ¿verdad? Yo lo que creo que detrás de los medios de comunicación colectiva lo que hay son intereses económicos, que es lo que más puedo vender, porque entonces eso me genera al final de cuentas utilidades a mis empresas. Correcto. ¿Verdad? Y el otro señor, insisto, que es aprovecharse de la situación y tener ahí un discursillo para ganar adeptos a su causa. No sé, habían dicho que si quedaba liberación le iban a mandar a algún lado. Yo no sé, como en este país todos son bolas, esos son supuestos, ¿verdad? No sé. Alguna ganancia debe tener, porque además, digamos que políticamente ha estado desgastado. No hace poco fue cuestionado por una cuestión de una finca recreativa dentro de su mismo sindicato y que había habido supuestos malos manejos financieros a ese nivel. Pero en fin, les repito, desde el punto de vista de las empresas lo entiendo como que es la noticia que más vende, aunque sea pésima, ¿verdad? Para ganar dinero suficiente para repartir entre sus socios, lo cual no está malo, pero hay que hacerlo con ética. Con ética y con verdad. Bueno, las empresas tienen que funcionar como empresas, ganar dinero éticamente, ¿verdad? Y luego este señor, pues repito, no entiendo, ¿y por qué le hacen tanto caso? Si en realidad el cascarón que mantiene es un cascarón políticamente, sindicalmente. Bueno, muchas gracias al doctor Argueta, doctor Octavio Argueta Cardona, secretario de Educación y Cultura de la Junta Directiva del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja de Instituciones Afines. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy en su primer programa, Conversemos, hecho por y desde Ciprosimeca. Los esperamos el próximo miércoles, 6:30 de la tarde. Un tema muy interesante. Vamos a hablar del trastorno del sueño
pero en personas que tienen fibromialgia. Así que los esperamos, acompáñenos, evacúen todas sus dudas a través de nuestra página de Facebook Conversemos, pásenla bien y tenemos una cita en una semana. Buenas tardes.